Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos como personaje central de nuestra charla a el gran libertador de Argentina, que además extendió sus posibilidades de liberar de la sumisión a la corona española también Chile y Perú. Entonces, junto con eh, el libertador Simón Bolívar, pues don José de San Martín eh, también va a tener una función muy importante dentro de todo el proceso de liberación. Entonces nos vamos a ir a juntar con a viajar en el tiempo y vamos a iniciar con una figura, un bosquejo de la figura de San Martín como militar, como soldado. Entonces, durante la disputa entre Brasil y Argentina, que se da en 1820, ¿sí? Hay una fuerza importante de soldados portugueses que están al mando del Marqués de Alegre y que cruza por las tierras que hay entre los ríos Uruguay y Paraná. Y ahí se desata una orgía de destrucción brutal, eh, redada de esclavos, brutalidad. Los portugueses destruyen una serie de pueblos fundados por los jesuitas, las famosas misiones jesuitas del Paraguay. En lugares como Apóstoles, como San Carlos, como San José, San Javier, se convirtieron en tierra arrasada. Lo mismo pasó con el pueblo de Yapeyú, en la provincia de Corrientes, en tierras argentinas, ¿no? A la orilla derecha del río Uruguay. Ahí la matanza fue terrible, una masacre brutal donde se llevaron a más de 3.000 indios, incluidos niños, ancianos, mujeres. Esa atrocidad fue el final de un extraordinario experimento de colectivismo espiritual. Una sociedad regida por frailes en beneficio de los indios guaraníes. Y aquellos asentamientos fueron reducidos a escombros y nunca volvieron a reconstruirse. En este pequeño lugar de Yapeyú había nacido 40 años antes de 1820 un tal José Francisco de San Martín, cuarto y último hijo del teniente Juan de San Martín, pueblo. Nacido en la provincia de León, España, Juan de San Martín emigró como tantos otros para hacer vida y carrera en la América. Llegó al sombrío pero próspero páramo que era entonces Buenos Aires, ciudad situada en el recién creado virreinato del Río de la Plata. En 1767, don Francisco por los jesuitas en la provincia de Misiones para imponer el dominio absoluto de la corona española. Esta anexión, considerada por generaciones posteriores una verdadera atrocidad, fue llevada a cabo ya sin violencia, y aunque los jesuitas fueron dispersados, muchas de sus estructuras económicas vivieron. 3 años más tarde, el teniente San Martín fue designado gobernador de Yapeyú. Y antes de dejar Buenos Aires, buscó esposa. Y buscó a una muchacha llamada Gregoria Matorras, hija de una familia humilde pero respetable de colonizadores españoles. El arzobispo de Buenos Aires ofició la ceremonia y poco después Gregoria se puso en camino para reunirse con el marido que el destino le había asignado, ¿no? Incluso de niño, José se distinguía por una tez excepcionalmente oscura, los ojos y el pelo muy, muy negros. A lo largo de toda su vida, la gente dio por sentado que el padre posiblemente haya sido un indígena guaraní, rumor que más adelante lo llevó a que lo miraran con buenos ojos los
luchadores latinoamericanos. El pequeño se educó en la escuela de Yapeyú, que a la vez servía de residencia del gobernador y había sido la casa de los jesuitas. El enorme edificio contaba con 45 habitaciones y tenía una gran biblioteca. Es de hacer notar que Yapeyú contaba con unas 40 viviendas construidas especialmente para alojar a la población india. El asentamiento era próspero. Otro legado de los jesuitas era haber puesto en marcha el comercio de cueros y carne río abajo. Había yerbales de mate, naranjas, limones, higos, albaricoques, manzanas y peras. El pueblo de pájaros exóticos, pumas y serpientes. Uruguay quiere decir en guaraní río de los pájaros. Este era un trozo del paraíso. Cuando el pequeño José tenía 3 años, su padre, don José, fue llamado a Buenos Aires, donde la familia pasó los 4 siguientes años y José asistió a la escuela. Luego el padre fue ascendido a capitán y destinado a Málaga, en España. A José lo enviaron al Seminario de Nobles de Madrid, mientras sus hermanos se incorporaban ya a las milicias y su hermana se dedicaba con la madre a los quehaceres de la casa. Aquí empieza la carrera militar de José de San Martín. Siendo una verdadera inutilidad para las letras, José se distinguió muy bien en matemáticas y geometría. A los 11 años, José dejó el colegio e ingresó ya como cadete en el regimiento de Murcia del ejército español. A los 12 años fue destinado a Melilla, en el norte de África, y entró por primera vez en acción a las órdenes del famoso héroe español Daoiz. A los 13 años, durante el sitio de Orán, pasó por la experiencia de sufrir un cañoneo enemigo de 36 horas que dejó devastada la ciudad. Luego fue enviado al otro lado de los Pirineos para luchar contra los franceses y a los 17 años ya era teniente. En 1797 servía en la Armada Española, que estaba muy deteriorada por las batallas contra los británicos Jervis y Nelson. Y justo un año después, en el 98, el buque británico León se apoderó en la fragata Santa Dorotea, donde él estaba destinado, pero tuvo la suerte de ser canjeado por un prisionero británico. Finalmente, su vida, desde muy jovencito, no pudo haber sido más distinta a la del consentido jovencito aristócrata Simón Bolívar, con quien iba a mantener relaciones más tarde. En 1800, San Martín estaba otra vez en acción, en esta ocasión contra Portugal. Luego tomó parte en el bloqueo de Gibraltar en manos de los británicos y así fue ascendiendo en su carrera militar. Finalmente, nombrado asistente ya en 1808 de su regimiento, cargó contra las posiciones francesas. Fue ascendido a capitán y a las pocas semanas después a teniente general, por el coraje demostrado en la decisiva batalla de Bailén, donde fueron derrotadas las tropas de Napoleón. 2 meses más tarde cayó gravemente enfermo. Ya en 1810 fue ascendido a general adjunto y al cabo de un año recibió el primer mando importante de su vida, jefe del regimiento de dragones acantonado en Sagunto. No era entonces un descontento como fue don Francisco Miranda, ni un militar aficionado como Bolívar, sino un destacado y concienzudo oficial de carrera, destinado sin duda al más alto rango. Sus hermanos también tuvieron brillante actuación en el ejército. Juan Fermín llegó a comandante de húsares en Luzón, Manuel Tadeo a coronel de infantería y Justo Rufino al coronel del regimiento Almanza. Y así José de San Martín se fue deslizando por la carrera
la carrera militar hasta que toma una decisión que lo va a llevar al otro lado del mundo. Y es en septiembre de 1811 que San Martín embarca un barco británico con destino a Londres. Con sólido entrenamiento militar, 22 años de experiencia en el ejército, y está a punto de convertirse en una especie de traidor, porque va a tomar las armas en contra del país al cual había servido con tanta lealtad hasta ese momento para luchar por un continente que él había abandonado a los 7 años de edad. Las causas que lo decidieron a tomar la determinación solo se conocen de forma fragmentada. Cádiz, donde se aglutinaba el contingente más numeroso de los exiliados políticos hispanoamericanos en España, era un hervidero de conspiraciones. Se sabe que en 1808 Matías Zapiola, un oficial de la Marina Española que había estado en Buenos Aires, captó a San Martín para que se incorporara a una logia masónica. Y ahí viene un cambio profundo en el desarrollo de San Martín. Y esta logia masónica tenía contacto con la logia a la que pertenecía Francisco de Miranda en Londres, que se llamaba la Logia de la Reunión. Y en Buenos Aires contaban con activistas de la causa de la independencia tan importantes como Carlos de Alvear y Juan Marín de Pueyrredón. El mero hecho de que San Martín se adhiriera a esta logia indica que hacía tiempo abrigaba dudas sobre la política colonial española. Que la política colonial española nunca fue amable para con el criollaje. En 1810, las casas reinantes de España y Portugal estaban en el exilio, ambas dos, despojadas del poder. En Caracas y Buenos Aires ya se habían producido levantamientos. San Martín debe de haber decidido que el futuro estaba en las colonias independizadas de España. Y fue el oficial de más alto rango del ejército español que tomó esta decisión. Parece muy probable que la adhesión de una figura con tanto prestigio haya sido un triunfo, no solo de los exiliados argentinos pertenecientes a la red de logias masónicas, sino del servicio secreto británico. Y ahí se nos va a armar todo un tinglado complejo de contactos. Lord Duff, más tarde, el cuarto conde de Fife, se hizo amigo de San Martín en Cádiz y arregló su partida a través del diplomático británico Sir Charles Stuart, que lo proveyó de pasaje gratis y de un pasaporte falso. En diciembre de 1811, con ropas de civil, sin un céntimo ni más equipaje que una maleta, San Martín llegó a Londres y se alojó en una habitación de mala muerte. Enseguida fue llevado a la antigua casa de Miranda, entonces ocupada por el poeta venezolano Andrés Bello. Era el punto de encuentro de la logia Reunión, que si bien no era masónica, había copiado de la francmasonería sus obsesiones por el secretismo y el ritual, incluidos los juramentos y promesas de las tradiciones faraónica y salomónica. San Martín conoció allá jóvenes adeptos como Carlos de Alvear, que tenía entonces 19 años, y a otros hombres más de su edad, entre ellos a Manuel Moreno y Tomás Guido. Antes de un mes, San Martín se embarcó en Londres a bordo de una pequeña nave y llegó a Buenos Aires en marzo de 1812. 5 años después, un inglés aposentado en Buenos Aires dijo de la ciudad. Y con esto vamos a terminar el bosquejo del inicio de la llegada de don José de San Martín a tierras argentinas. Y decía, es una ciudad
que ofrece el aspecto de haber sido construida al azar, de no estar terminada. Es cualquier cosa menos agradable. Excepto unas pocas calles alrededor de la Plaza Mayor, las casas son bajas y están sucias, tanto más cuanto nos alejamos hacia las afueras. Y en 1810 se había reunido el Cabildo de Buenos Aires para discutir qué postura adoptar ante la muy inminente caída del gobierno español. Aquí vamos a detenernos un momento para dejar esta semblanza europea del prócer, don José de San Martín, y de su llegada a su tierra de origen cuando nunca había vivido en ella. Y más adelante, en algún otro momento, ya hablaremos de su experiencia en Argentina y de su experiencia liberadora de una tierra que no lo recibió tan bien como se hubiera esperado. Hasta luego, muy buenas, y pronto sabremos algo más de don José de San Martín.